En sus 3 últimos años de vida, el filósofo romano Lucio Anneo Séneca escribió varias cartas a su buen amigo y por aquel entonces procurador de Sicilia, Lucilio. A grandes rasgos, las epístolas se centran en diversos aspectos tradicionales dentro de la filosofía estoica, tales como la indiferencia ante la muerte, la imperturbabilidad del ánimo, la esencia de la sabiduría, etc. Con todo, la que narraré a continuación nos servirá como aperitivo para tratar una disyuntiva que parece estar cada vez más difusa en los tiempos que corren. ¿Hasta qué punto pueden los problemas traer cosas buenas? ¿Y cuál es el papel que ocupa la libertad dentro de esta ecuación? Con arreglo a ello, elaboraré un discurso centrado en el examen y revisión de plurales perspectivas que han tenido lugar en la historia de la filosofía. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. Doy gracias a la vejez por tenerme clavado en el lecho. Claro, ¿por qué no daré las gracias por este favor? A fin de cuentas, me impide que haga cuanto estaba obligado a rechazar. Con los libros ya mantengo un abundantísimo diálogo, así que tengo la impresión de estar en tu compañía siempre que me llegan tus cartas, y de ahí dispongo mi alma de tal suerte que imagino no contestarte por escrito, sino de palabra. Este ejemplo es, precisamente, breve introducción del asunto que querría discutir hoy contigo. Bien, tú me preguntaste si toda clase de bien es deseable tal y como sigue. Si es un bien sufrir con fortaleza el tormento, con grandeza de ánimo la hoguera y con paciencia la enfermedad, se deduce de estas cosas su deseabilidad. Mas, por el contrario, no veo que nada de esto merezca ser deseado. Ciertamente, no sé todavía de nadie que haya cumplido un voto a causa de haber sido sacudido con azotes, deformado por el mal de gota o estirado en el potro del sufrimiento. Querido Lucilio, yo te animo a que puntualices tales casos, pues comprenderás entonces que en ellos sí existe un aspecto deseable. Indudablemente, mi voluntad también sería tener estos eventos harto aflictivos lejos de mí, pero si hubiere de padecerlos por causas ajenas a mi persona, será mi deseo comportarme en medio de ellos con fortaleza, honestidad y valor. Verbigracia, ¿por qué no voy a preferir que se evite la guerra? La cuestión es que, si en verdad se produjera, aspiraría a soportar con magnanimidad las heridas, el hambre y cuantas desgracias más acarrea la fatalidad bélica. Subsecuentemente, ¿quién sería tan demente como para querer enfermar? Lo que buscaría es comportarme paciente y comprensivamente cuando el padecimiento llame a mi puerta. Por ende, no es la contrariedad ni la catástrofe lo deseable per se, sino la virtud con que uno soporta dichos males. Aún así, algunos maestros opinan que la firme entereza bajo todos estos trances no es de desear, aunque tampoco reprobable como tal, porque el objeto de deseo en cada plegaria debería ser el bien puro, placentero y libre de toda molestia. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? En primer lugar, porque no es posible que una cosa sea realmente buena y no deseable. Y en segundo lugar, porque si la virtud es deseable y no hay bien alguno sin ser virtuoso, entonces todo bien es asimismo deseable. He aquí un ejemplo particular. No es cierto que la fortaleza es deseable. Pues bien, ella desprecia y reta el peligro. El más hermoso y admirable de sus cometidos consiste en no retroceder ante el fuego y en ocasiones ni siquiera esquivar los dardos, mas acogerlos a pecho descubierto. Lo deseable no es sufrir el tormento, sino sufrirlo con fortaleza. Ahí es donde colocaré mi deseo, y no en que el acontecimiento tormentoso sea inexistente, o peor aún, existente para otro inocente. No obstante, ¿quién manifestó jamás tal deseo? Dicho esto, la vida honesta se compone de acciones diversas. Ella trasluce en el arca de Régulo, en la herida de Catón, en el desierto de Rutilio, o mismamente en la copa envenenada que trasladó a Sócrates de la cárcel al cielo. Así, cuando anhelo para mí la vida honesta, anhelo al propio tiempo estas molestias sin las cuales, a veces, no puede resultar honesta.
¿Acaso no adviertes la diferencia entre desear suerte a alguien y confesar que su suerte le sea deseable? En lo segundo reposa el inseparable cortejo de las virtudes, la fortaleza como madre y la paciencia, firmeza, tolerancia, prudencia y constancia como hijas. Tras lo mencionado, ¿crees tú también que son únicamente deseables los bienes que se nos ofrecen a través del placer y del ocio, a saber, aquellos que acogemos con guirnaldas en las puertas? De ser así, aléjate por unos instantes del criterio vulgar y revístete del espíritu crítico, aquel que no suplica a los dioses con incienso, perlas y motivos florales, sino que cultiva hábitos con sangre, sudor y lágrimas. De facto, es la labor diaria la única vía para desarrollar la virtud. Ahora, ¿qué es para ti lo deseable, amigo mío? Inquietante epístola, ¿verdad? De buenas a primeras, yo resumiría este testimonio en unas cuantas líneas relativamente elocuentes. La cuestión no es si habrá problemas o no, claro que los habrá. Tampoco si estos son deseables o no, puesto que responder afirmativamente consta como una contradicción lógico-semántica en sí misma. Al grano, ¿cómo actuamos ante los problemas? En la ética de la virtud propia del mundo clásico, el buen actuar se corresponde con una serie de cualidades y rasgos que el individuo habría de perfeccionar a través de la práctica a lo largo del tiempo en pos de aproximarse hacia la verdad, el bien y la justicia. Y mantener el autocontrol ante la tentación, responder con templanza en momentos frustrantes, disfrutar con moderación los placeres carnales, etc. En lo que a esto respecta, dicha noción descansa en el precepto estoico de dicotomía de control, el cual se podría sintetizar en el siguiente pasaje del Manual de Vida de Epicteto. Es menester identificar y separar los asuntos para poder determinar claramente cuáles no recaen bajo mi control y, en contrapartida, cuáles sí dependen de mi cometido y, por tanto, aquellos en los que depositaré mayor atención y esmero. De acuerdo con esto, creo conveniente dar un salto en la línea temporal para examinar en profundidad dicho planteamiento. Concretamente, el filósofo madrileño José Ortega y Gasset lo desgrana con suma claridad en su obra La rebelión de las masas. ¿A qué me refiero cuando apelo a la libertad humana? La vida posible, es decir, lo que somos en potencia, es también decidir entre cada posibilidad lo que en efecto vamos a ser. En este sentido, circunstancia y decisión son los dos elementos radicales de los que se compone la vida. Por un lado, la circunstancia es lo que de nuestro existir nos es dado e impuesto, es decir, el conjunto de posibilidades que podemos tomar. Ello constituye lo que llamamos el mundo. Habida cuenta de ello, la vida no elige su mundo, sino que vivir es encontrarse desde luego en un mundo determinado e incanjeable, en este, de ahora. Así pues, la circunstancia es la dimensión de fatalidad que integra nuestra vida. Antes bien, esta fatalidad vital no se parece a la mecánica. No somos disparados sobre la existencia como la bala de un fusil, cuya trayectoria está absolutamente predeterminada. En vez de imponernos un único itinerario, la necesidad circunstancial en la que recaemos nos impone varios y, consecuentemente, nos fuerza. ¿A qué? A elegir. Sorprendente condición la de nuestra vida. Vivir es, pues, sentirse determinísticamente forzado a ejercitar la libertad, esto es, a decidir lo que vamos a ser en este mundo. Y de ahí reside, por otro lado, la decisión, lo que de nuestro existir nos es libre. Ni un solo instante se deja descansar a nuestra actividad de elección. Inclusive cuando nos abandonamos desesperados a lo que quiera venir, hemos decidido no decidir. Por ello, es falso decir que en la vida deciden las circunstancias. Más bien, las circunstancias son el dilema, contexto o juego ante el cual habremos de decidirnos, pero el que decide finalmente es nuestro carácter. A modo de ilustración analógica,
Juegos estratégicos de mesa como el ajedrez son rigurosamente determinados en sus reglas y parámetros expresados en términos de la oposición de las piezas en relación con las demás en el tablero. Y aún así, ese reglamento tan estricto y simple genera una gran variedad de comportamientos plausibles. Siguiendo esta lógica dentro del metafórico tablero de ajedrez que constituye el mundo, el individuo puede ejercer su autonomía para mover una pieza u otra. Y es con base en la razón o logos, acorde a los estoicos, como se ejecutan los mejores movimientos. ¿Qué virtud o virtudes requiere esta situación de mí? Por ello, los manuales de Séneca, Epicteto o Marco Aurelio se pueden entender como guías para que el aspirante a la sabiduría perfile, entrene y corrija su intelecto para que la selección de sus posibilidades sea la más adecuada, es decir, lograr una vida en comunión con el núcleo social y con la naturaleza. Y por descontado, esto no sería en absoluto posible sin el surgimiento de episodios escabrosos e incómodos que pongan a prueba al aprendiz. En aguas tranquilas, todo el mundo puede ser capitán de su barco. Recapitulando, Séneca argumenta que, cito textualmente, si uno de verdad anhela sin reparo la vida honesta, ha de querer al propio tiempo las molestias sin las cuales no puede resultar honesta. Asunto zanjado, ¿no? Oh, el ensayo apenas ha dado comienzo, queridos. Sin entrar al hecho de que el significado y repertorio de virtudes ha sido sometido a diversas modificaciones con el correr de las manecillas, y en adición hayan florecido numerosos enfoques alternativos en lo que la adaptación psicológica del individuo respecta, hubo un célebre filósofo neerlandés del siglo XVII que fue un paso más allá planteando una duda más que razonable en el dilema que nos concierne: Baruch Spinoza. ¿Quién ha dicho que toda conciencia sea o pueda ser dueña y señora de su carácter? Es más, ¿acaso es una conciencia mayormente a cargo de su carácter la que ha caracterizado a éste, o más bien lo ha conocido o sufrido? Amigos, esta puntualización abre una brecha considerable. Una cosa es que, citando a Ortega y Gasset, decida el carácter, ora bien, ora mal. Otra muy distinta y muchísimo más compleja, que el proceso selectivo del carácter elector sea libre. ¿A qué me refiero con esto? Pues no una libertad desde el sentido físico, idest, la ausencia de obstáculos materiales de cualquier naturaleza, o político, idest, el conjunto de derechos y deberes de un ciudadano en el plano jurídico. Más bien, la cuestión nos remite a otras dos acepciones de la libertad que merecen ser discutidas: libertad racional o pureza intelectual y libertad moral o libre albedrío. En su libro Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Immanuel Kant veía al ser humano como un ser racional con conciencia de sí mismo y con una capacidad impura pero existente en la toma de decisiones. Acorde a su definición, la libertad racional consta como el desempeño deliberado y consciente de los planes de acción, a saber, que la obra de un sujeto sea el resultado verdadero y no alterado de la reacción de su voluntad bajo la influencia de los motivos que en el mundo exterior están presentes a su conciencia. A pesar de la presencia de ciertos deseos y emociones que se interponen en el procesamiento racional, el ser humano tendría la capacidad de advertir los segundos en aras de tender hacia la pureza voluntaria. En esta sección se interpreta la libertad como la emancipación de las voliciones con respecto a la imposición de los impulsos de la sensibilidad externa o interna. Según Arthur Schopenhauer, esta libertad intelectual queda total o parcialmente abolida en múltiples supuestos, siendo el más importante de ellos el siguiente: cuando el mediador de los motivos o entendimiento se perturba temporal o definitivamente. Este es el caso, según él, del neuroticismo, el paroxismo, el hedonismo o la pasión. Por ejemplo, la embriaguez o el enamoramiento son estados que predisponen a las pasiones por encima del intelecto, porque aumenta la viveza de las representaciones sensibles, a la par que debilita el pensamiento abstracto y acrecienta la impulsividad de las voliciones.
Desde una óptica contemporánea y fuera del vocabulario schopenhaueriano, una depresión mayor sería un detrimento de la libertad racional, ya que produce un deterioro cognitivo en la concentración, la planificación, el lenguaje y un largo etcétera de funciones asociadas a la razón kantiana en su sentido puro y práctico. Por todo ello, la pureza intelectual no ha de ser concebida de forma dicotómica, esto es, en virtud de un filtro dicromático o blanco-negro, sino más bien como un constructo multicromático y espectral. ¿Hasta qué punto y de qué forma están nuestras decisiones fundamentadas por el componente racional? ¿En qué medida nuestra sensibilidad y entendimiento sesgan, alteran o distorsionan la correcta identificación o creación de cada una de nuestras posibilidades en sus respectivas circunstancias y con ello entorpecen el proceso de toma de decisiones y el marco de actuación? Lo que parece claro es que nadie queda totalmente impune del componente sensible. A tales efectos, ya aclaramos en el documental de la maestría emocional que incluso una razón liberada de pasiones excitantes o desagradables no está ni mucho menos desprovista de todo estado emocional. Llegados a este punto, me gustaría formular una pregunta mucho más elemental. ¿Ha elegido acaso un individuo gozar de mayor o menor libertad racional? Y ojo, esta vez ya no estoy hablando de si está libre de alteraciones mentales significativas o es capaz de anteponer su razón práctica sobre convulsas pasiones, incluso en el hipotético caso de que tal agente conociese las consecuencias de hacerlo o no hacerlo. No, lo que estoy preguntando es de qué depende exactamente el hecho de que se disponga o pueda llegar a disponerse de la capacidad, destreza o compromiso para seleccionar desde un intelecto relativamente liberado. Es decir, si esa misma pureza intelectual que se está usando como criterio para evaluar cuán libre es una persona y por ende si ha obrado bien o mal en un momento concreto, ha sido fruto de una voluntad que se ha ido construyendo a sí misma. A decir verdad, es difícil encontrar sentido alguno al imaginar en qué modo podría ocurrir esto último. Y este es el corazón del argumento de Spinoza, y por otro lado, el dilema de la libertad moral o libre albedrío, con base en la cual, abro comillas, nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Empero, ¿a qué nos referimos cada vez que decimos nosotros? Quizás a nuestra conciencia como ente ordenador de elementos intrapsíquicos. Por cierto, el filósofo neerlandés discreparía, pues comparó la creencia del hombre en el libre albedrío con una piedra que piensa que escogió el sendero al cual llegó por el aire y el lugar en el que aterrizó. De facto, expresó lo siguiente en su obra Ética. Las decisiones de la mente no son nada salvo deseos que varían según múltiples disposiciones puntuales. Los hombres se creen libres porque ellos son conscientes de sus deseos y voluntades, pero son ignorantes de las causas por las cuales ellos son llevados al deseo y a la voluntad. Desde luego, el hecho de pensar que nuestra conciencia podría ser el velo de malla que sustenta el mito de la libertad es sencillamente sobrecogedor. Nótese que uno podría contestar: bueno, yo decido algo porque lo pienso, y por mucho que me cueste, termino actuando conforme a aquello que he pensado. En tanto que mis pensamientos son íntimos y me pertenecen, ya poseo algún grado de libertad. Pero, nunca mejor dicho, piensa por un momento. Decides tú lo que piensas. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Y si lo que uno piensa estuviera en el fondo determinado por otro u otros pensamientos, sensaciones, emociones y o deseos que, al mismo tiempo y en conjunción, están determinados por otro u otros pensamientos, sensaciones, emociones y o deseos, y así ad infinitum? ¿Crees que piensas lo que piensas como por arte de magia? En definitiva, ¿brota acaso un pensamiento de la nada más nádica? ¿O podría deberse a una amplísima red causal constituida por variables explicativas tanto internas como externas al individuo? Y la cosa no acaba aquí. Entre todos los pensamientos que aparecen en tu conciencia en cada circunstancia para reflejar tus posibilidades,
¿Qué criterio empleará el carácter para decidir por cuál o cuáles se decantará, si es que no decide de forma autómata, y de ahí convertir una posibilidad concreta en actualidad? Porque eso influirá en cuál racional sea desde el glosario kantiano. En virtud de lo descrito, el ser humano ya no es proyectado como un ente racional, sino racionalizador. Estando de acuerdo con Spinoza, Arthur Schopenhauer escribió: «Todos creen a priori que son perfectamente libres, aun en sus acciones individuales, y piensan a cada instante que pueden comenzar un nuevo capítulo de su vida enteramente desligado de su pasado, cuando el mismo hecho de que piensen eso está determinado por su pasado». Bajo este marco, la voluntad humana es concebida como un producto caótico de una amplia amalgama de factores tanto internos como externos, véase, entorno, sociedad, genética, etc., que van formando y moldeando ese carácter del que se desprenden los despliegues conductuales. No obstante, ¿son todos los procesos de la naturaleza única y exclusivamente deterministas? Esto es, ¿están tanto las circunstancias como las decisiones regidas por causas y efectos? Dicho de otro modo, ¿están los desprendimientos volitivos 100% sellados? ¿O en contrapartida, podríamos admitir cierto grado de indeterminación? Bueno, no está del todo claro. Sin ir más lejos, la mecánica cuántica predice eventos solo en términos de probabilidades, y aunque la evolución del vector de estado universal es completamente determinista, esto arroja dudas sobre si el universo también lo es absolutamente. Del mismo modo, las teorías físicas actuales no pueden resolver todavía la cuestión de si el determinismo es cierto en el mundo, ya que están muy lejos de una teoría del todo potencial y abiertas a muchas interpretaciones diferentes. Con miras a este apunte, una pregunta más significativa puede ser si un indeterminismo total o parcial admitiría la idea tradicional del libre albedrío. Supongamos que se fabrica un robot cuya unidad central de procesamiento o CPU está conectada a una masa de uranio radiactivo, tal que, cuando elige entre dos opciones, por ejemplo, pulsar el botón de la derecha o el de la izquierda, el robot cuenta el número de átomos de uranio que se desintegraron aleatoriamente durante el minuto anterior. Si la cifra es par, pulsará el botón de la derecha; si es impar, el de la izquierda. En tal caso, nunca podríamos estar seguros de los actos de un robot semejante. Eso sí, sería lícito calificar de libre a este artilugio. Y no porque el sistema tenga dos opciones prefijadas como salientes, sino por el hecho de que no se sabe ex ante cuál va a arrojar cada 60 segundos. Mientras algunos físicos afirman que el no determinismo da pie a la existencia del libre albedrío, otros defienden justo lo contrario. Bien sea por causalidad o casualidad, la suerte está echada. Tras esta maraña de complicaciones, creo conveniente retomar el hilo conductor del discurso. El enfoque ya no descansa en la simplicidad de cómo actuamos ante los problemas, sino cómo tiene que ser un problema, la situación en la que emerge y el sujeto en el que incide para que éste actúe ante el problema de una manera y no de otra. Puesto en palabras llanas, ¿qué es lo que un problema hace en mí y de mí? Repito, porque esto es importante. ¿Qué es lo que un problema hace en mí y de mí? Porque será el contenido y magnitud de cada contratiempo lo que alterará en mayor o menor medida la virtuosidad de quien lo sufra según el statu quo de su carácter. Y es aquí donde se produce un quiebro de la dicotomía de control estoica apoyada en una lógica cerrada que da paso a un razonamiento más holístico. Sí, ya me explico mejor. Kant señaló que el propio hecho de que la razón cayera en contradicciones era para él una prueba de su debilidad e ilegitimidad de concebir el mundo tal y como es. Con todo, el filósofo alemán Friedrich Hegel sometió una severa crítica a este punto de vista al diferenciar entre los modos inferiores y superiores del pensamiento y del conocimiento. Por un lado, el raciocinio inferior o entendimiento es un modo de razonar finito característico de la lógica formal y de la metafísica. Per epigrazia,
La vida y la muerte se verían como asertos inmóviles que se oponen mutuamente como fenómenos contrapuestos. Sin embargo, una comprensión más profunda nos llevaría a superar este binarismo, dado que la vida lleva en sí para nosotros los gérmenes de su finitud. En eso radica, por otro lado, el raciocinio superior o razón como eje de la dinámica dialéctica que señala tanto la contradicción interna de la realidad como las determinaciones engendradas por el entendimiento, investigando con cautela y miramiento la naturaleza racional en aras de mostrar la interna conexión mutua de los conceptos opuestos, y con ello, el paso recíproco del uno al otro. En línea con lo anterior, un buen ejemplo de ello sería la célebre expresión de Martin Heidegger, ser para la muerte. Y ahora, quizás debamos aplicar un planteamiento similar. ¿Podría ser que estuviéramos incurriendo en un efecto marco al atribuir la no deseabilidad a los problemas en sí mismos y la deseabilidad a un conjunto de rasgos, principios y conductas específicos como respuesta? Una cosa es que la virtud no pueda aflorar sin la vicisitud, y otra muy distinta, que cualquier vicisitud garantice un virtuosismo actual y potencial en cualquier individuo. Todo se ha dicho, Séneca nunca afirmó tal cosa. A mi parecer, no sufrir absolutamente nada y sufrir excesivamente no son escenarios que mi mente califique como favorables. Igual lo deseable por antonomasia es un movimiento dinámico, útil e interactivo entre circunstancia y decisión, tal que cada quien reciba ad hoc la cantidad justa de problemas en su debida mesura, a saber, dificultades ajustadas a un estado específico de la voluntad para que ésta se exprese en virtud de su bienestar. Evidentemente, este escenario está muy lejos de la realidad, al menos para la gran mayoría de personas. ¿Y por qué? Entrando en la recta final del ensayo, culminaré aludiendo a una noción de libertad a la que Schopenhauer sí abre la puerta en su obra El mundo como voluntad y representación, la libertad nouménica. En efecto, la voluntad en el mundo fenoménico de la representación no goza de libertad alguna, pero la voluntad como noúmeno no está subordinada a las leyes de la necesidad o causalidad, y por lo tanto es libre. A día de hoy me sigue costando mucho interpretar esto con la pertinente lucidez. Vis a vis de estas declaraciones, el mal se presenta de las formas más caprichosas y arbitrarias que podemos imaginar. No porque no siga un patrón de causas y efectos, o, si se prefiere dejar un hueco al indeterminismo, de causalidad-aleatoriedad. En otras palabras, no porque los eventos naturales no puedan ser estudiados como fenómenos, sino porque la voluntad del mundo como cosa en sí no sigue ningún objetivo moral específico, y vista de esta manera, es de movimiento libre. O sea, los problemas no se van a presentar en nuestra vida en virtud de nuestro propio beneficio para, abro comillas, hacernos un favor. Ellos no entienden de nuestra situación, y no tienen por qué hacerlo, para qué hacerlo, ni cómo hacerlo, porque su existencia misma como problemas depende de la subjetividad humana. La realidad es que no somos superhombres que ven lo que tienen que ver a cada instante, sea lo que eso significare, pues la simetría de información está a la orden del día y nuestras capacidades cognoscitivas son por naturaleza limitadas. Sí, un percance puede llevar la noción de oportunidad oculta, o mismamente, calar sobre un sujeto en un estado lo suficientemente puro y complejo para anticipar qué respuesta va a ser la más adaptativa, y de este modo, sacar petróleo del asunto. No obstante, hay contratiempos de los que no queda mucho más que extraer que la familiarización con el duelo, la impotencia o la desesperanza. Y no debemos olvidar que tales emociones siguen siendo parte de la experiencia vital. A lo mejor conectar con este sufrimiento es la raíz de la verdadera compasión por el prójimo. Por todo ello, considero la siguiente pregunta de interesante formulación: ¿qué puedo hacer con lo que me viene y lo que tengo? Sí, quizás te parezca absurdo. ¿No es eso acaso hacer lo que se puede con lo que se tiene lo que hace todo el mundo, quiera o no quiera? Bien,
A lo que me refiero es que mi voluntad se ha propuesto desarrollar e implementar esa metacognición, es decir, a formularse esa misma cuestión para intentar salir adelante y construir un mundo mejor. En términos más simples, me hablo a mí mismo y me digo, ¿qué trazos puedo pintar yo o puede pintar mi yo en un momento determinado con mi paleta de colores actual? Y ese movimiento reflejo en el que la conciencia se mira a sí misma para autodeterminarse con mayor o menor éxito es lo más cercano a la libertad que he podido encontrar. El hecho de que lo sea o no ya es otra cosa, y dudo bastante que pueda llegar a saberlo. Paradójicamente, he de aclarar que la complejidad de esta pregunta me ha superado por momentos. He estado a punto de tirar la toalla con este vídeo, y desde luego, este no es el guión más pragmático que he escrito hasta la fecha. Tampoco he conseguido terminarlo a tiempo, y es posible que me percate de cientos de errores y cambie mi opinión al respecto con el transcurso del tiempo. Con todo ello, ¿cómo es que lo he publicado? Podría haber seguido perfectamente con otro mucho más fácil. Si os digo la verdad, no tengo ni idea. Eso sí, he hecho lo que he podido con lo que tengo. Espero que sea para el bien ajeno y por consiguiente lo hayáis encontrado deseable.